La mesa estaba puesta con manteles rojos y dorados, velas encendidas. El aroma del pavo recién salido del horno llenaba toda la casa. Era Nochebuena, mi casa, mi familia. Y entonces mi nieta de 7 años dijo algo que me partió el alma en dos. «Abuelito, la boda de mi mamá estuvo preciosa». Me quedé helado. El tenedor se me resbaló de la mano y cayó contra el plato haciendo un ruido seco que pareció retumbar en toda la sala. Todos se quedaron callados. Mi hijo Rodrigo desvió la mirada hacia su plato. Mi nuera Daniela abrió los ojos como si acabara de escuchar la cosa más sorprendente del mundo. «¿Qué boda?», se pregunté. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. La niña me miró confundida. «La boda de mamá con papá». Había flores blancas por todos lados y un pastel enorme. Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza. Me casé hace 32 años. Enterré a mi esposa hace 4. Levanté a mis 2 hijos con el sudor de mi frente, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, durante años para darles todo lo que necesitaban. Rodrigo es mi hijo mayor. Le pagué la universidad completa. Le di el enganche para su primera casa. Cuando decidió casarse con Daniela hace 8 años, yo fui quien pagó toda la boda, cada detalle, cada peso. O eso creí, porque resulta que hace 6 meses, Rodrigo y Daniela decidieron renovar sus votos en una ceremonia nueva. Una boda completa, iglesia, salón de fiestas, vestido nuevo, todo el teatro. Y yo no fui invitado, ni siquiera me enteré. «Rodrigo», dije despacio, mirando fijamente a mi hijo, «¿de qué boda está hablando tu hija?». Él se removió incómodo en su silla. Daniela le puso una mano en el brazo, como para darle valor. «Qué curioso, siempre es ella quien lo maneja como títere». «Papá, yo te envié la invitación», dijo finalmente sin mirarme a los ojos. «La mandé por correo hace 2 meses. Supuse que no quisiste ir». «¿Que no quise ir?», repetí. La rabia empezaba a hervir dentro de mí, pero me contuve. He aprendido con los años que los hombres de verdad no explotan. Los hombres de verdad observan, calculan y luego actúan. Daniela intervino con esa voz dulce y falsa que tanto detesto. «Ay, suegro, qué lástima. De verdad pensamos que habías recibido la invitación. Rodrigo se encargó de todo». «Mentira, pura mentira, lo vi en sus ojos. Esa mujer nunca me ha querido. Desde el día que Rodrigo me la presentó, supe que era de las que ven a los suegros como obstáculos. Pero Rodrigo estaba enamorado, y yo, como idiota, callé. ¿Sabes qué?», dije limpiándome la boca con la servilleta. «Ahora que lo mencionas, no recuerdo haber recibido ninguna invitación». «Bueno, el correo a veces falla», dijo Rodrigo rápidamente. Demasiado rápido. Me levanté de la mesa. Todos me miraron. Mis otros invitados, mi hermana Clara, mi compadre Julio, mi hijo menor Roberto con su esposa, se quedaron mudos. Caminé hacia mi estudio sin decir palabra. Escuché cómo Daniela le susurraba algo a Rodrigo. No me importó. En mi estudio abrí mi computadora. Tengo 72 años, pero no soy ningún tonto con la tecnología. Mis negocios funcionan en línea. Administro propiedades, inversiones, cuentas, todo digitalizado, todo registrado. Busqué en mi correo electrónico. Nada. Revisé la carpeta de spam. Nada. Revisé el correo físico. Guardo todos los sobres importantes en un archivero. Nada. Ni una maldita invitación. Pero eso no fue lo que más me molestó. Lo que más me molestó fue el cinismo, la mentira descarada, el fingimiento. Abrí mi aplicación bancaria. Cada mes, desde hace 8 años, les he estado enviando $10,000 a Rodrigo y Daniela. $10,000, sin falta, para ayudarlos con la casa, con los gastos, con la niña, porque soy su padre, porque eso es lo que hacen los padres. Cuidan a sus hijos incluso cuando ya son adultos, pero al parecer cuidar no es lo mismo que respetar. Imprimí los comprobantes bancarios. 8 años de transferencias mensuales. 96 meses. Casi $1 millón en total. Después, abrí mi sistema de rastreo de correo. Sí, tengo uno. Cuando manejas negocios grandes, te aseguras de que cada carta importante quede registrada.
Busqué cualquier envío a nombre de Rodrigo Mendoza en los últimos 3 meses. Nada. Ninguna invitación había sido enviada jamás. Regresé al comedor con los papeles en la mano. La conversación se detuvo en seco cuando me vieron entrar. Puse los documentos sobre la mesa justo frente a Rodrigo. «Mira», dije con calma, «aquí están todos mis registros de correo de los últimos 6 meses. No hay ninguna invitación, ni física ni digital». Rodrigo palideció. Daniela apretó los labios. «Papá, yo te juro que...» «No jures», lo interrumpí. «No tienes que jurar nada. Ya sé la verdad». «Suegro, esto es un malentendido», intentó Daniela con esa sonrisa nerviosa. «No», dije firmemente. «No es un malentendido. Es una decisión. Ustedes decidieron no invitarme y ahora fingen sorpresa. Me toman por tonto». El silencio en la mesa era tan pesado que podía sentirse en el aire. Mi hermana Clara me miraba con tristeza. Mi compadre Julio negaba con la cabeza. Roberto, mi hijo menor, parecía furioso. «¿Sabes qué es lo peor?», continué. «No es que no me invitaran, es que me mintieron. Me vieron a los ojos y me mintieron como si yo fuera cualquier persona de la calle, como si no fuera su padre». «Papá, por favor», suplicó Rodrigo, «podemos hablarlo». «¿Hablar?», solté una risa amarga. «¿Igual que hablaron conmigo cuando planearon toda una boda sin decirme nada?». Daniela se puso de pie. «Mire, suegro, creo que está exagerando. Fue solo una ceremonia pequeña. No queríamos molestar a nadie». «Pequeña», repetí. La miré fijamente. «Mi nieta acaba de decir que había flores blancas por todos lados y un pastel enorme. Eso no suena a ceremonia pequeña». «Bueno, fue íntima, solo con amigos cercanos». «Amigos cercanos», dije lentamente, «pero no el padre del novio». Interesante definición de íntimo. Rodrigo se frotó la cara con las manos. «Papá, lo siento, ¿vale?». «Lo siento, no fue mi intención». «No fue tu intención», repetí. «¿Sabes qué? Tienes razón, no fue tu intención, porque la intención fue de ella». Señalé a Daniela. Ella se puso roja de rabia. «¿Disculpe?». «Lo que oíste», dije sin alterarme. «Tú nunca me has querido en sus vidas. Siempre has pensado que soy un estorbo. Y finalmente lograste lo que querías, sacarte de encima al viejo». «Eso no es cierto», protestó ella. «¿No?». Saqué otro papel de mi bolsillo. Era un estado de cuenta. Lo puse sobre la mesa. «Cada mes les envío $10,000, 10,000. ¿Y sabes qué recibo a cambio? Mentiras, desprecio, olvido». Rodrigo miró el papel y tragó saliva. «Papá, nosotros te lo agradecemos, de verdad». «¿Lo agradecen?». Mi voz subió de tono por primera vez. «Así es como se agradece. Excluyéndome de los momentos importantes, mintiendo en mi cara en Nochebuena». Mi nieta empezó a llorar. Su llanto me partió el corazón. Nada de esto era su culpa. Ella no sabía nada. Solo era una niña de 7 años que había dicho la verdad sin darse cuenta de que estaba destapando una herida profunda. Me agaché junto a ella y le sequé las lágrimas con mi pañuelo. «No llores, mi amor. Tú no hiciste nada malo. Los adultos a veces somos complicados». Ella me abrazó. «Lo siento, abuelito. No tienes nada de qué disculparte», le susurré. «Eres la única persona honesta en esta mesa». Me puse de pie y miré a Rodrigo, luego a Daniela, luego a todos los presentes. «Hace años que vengo sintiendo esto», dije despacio. «Esta sensación de que ya no importo, de que soy solo una cartera ambulante, un viejo que firma cheques pero que no merece ser incluido en nada más». «Papá, eso no es...». «Déjame terminar», ordené. Rodrigo cerró la boca. «He trabajado toda mi vida. Construí un negocio desde cero. Levanté a 2 hijos solo después de que su madre murió. Les di todo, todo. Y no me arrepiento, porque así se hace. Los padres dan sin esperar nada a cambio». Hice una pausa. Respiré hondo. «Pero el respeto no se compra. El respeto se gana. Y ustedes», miré a Rodrigo y Daniela, «perdieron el mío. Suegro, creo que está siendo muy dramático.
dijo Daniela, con ese tono condescendiente que me hierve la sangre. ¿Dramático? Sonreí sin humor. ¿Quieres ver qué es dramático? Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de mi banco. Con 3 toques, cancelé la transferencia automática mensual a la cuenta de Rodrigo. «Listo», anuncié. «Los $10,000 mensuales que les enviaba acaban de ser cancelados. Permanentemente». El silencio que siguió fue sepulcral. Daniela se puso pálida. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué? Finalmente logró articular mi hijo. «Lo que oíste», dije con calma absoluta. «Se acabó. Ni un peso más». «Papá, no puedes hacer eso», protestó Rodrigo poniéndose de pie. «¿Que no puedo?» Lo miré fijamente. «Es mi dinero». «Claro que puedo». Daniela también se levantó. Su cara pasó de la sorpresa a la furia en segundos. «Esto es ridículo. Va a castigarnos por un simple malentendido». «No es un malentendido», repetí por enésima vez. «Es una falta de respeto, y yo no financio la falta de respeto. Pero nosotros dependemos de ese dinero», dijo Rodrigo desesperado. «Entonces», respondí, «será mejor que aprendan a vivir sin él». Roberto, mi hijo menor, habló por primera vez. «Hermano, te lo buscaste. Papá tiene razón». Rodrigo lo fulminó con la mirada. «Tú cállate. Esto no es asunto tuyo». «Claro que es mi asunto», replicó Roberto. «Porque mientras tú y tu esposa se la pasan despreciando a papá, yo he estado aquí, visitándolo, llamándolo, incluyéndolo en nuestras vidas, y no recibo ni un peso de ayuda, porque no la necesito, porque trabajo y me las arreglo solo. Nadie te pidió que...» «Exacto», gritó Roberto. «Nadie me pidió nada. Y aún así estoy aquí, porque eso es lo que hacen los hijos que respetan a sus padres». Me sentí orgulloso de Roberto en ese momento. Siempre fue el hijo más sencillo, el que nunca pidió nada, el que se hizo a sí mismo. Y ahí estaba, defendiéndome cuando más lo necesitaba. «Papá, por favor», rogó Rodrigo. «Recapacita. Somos tu familia». «¿Familia?», repetí la palabra como si fuera veneno. La familia no miente. La familia no excluye. La familia no finge. «Fue un error», insistió él, «un error humano». «Los errores humanos se confiesan», dije firmemente. «No se encubren con más mentiras». Daniela cruzó los brazos. «¿Y ahora qué? ¿Nos vas a dejar en la calle?» «No los voy a dejar en ningún lado», aclaré. «Ustedes son adultos, con trabajos. Ustedes se pondrán en la calle si no saben administrarse. Yo solo voy a dejar de subsidiar su ingratitud». «Esto es un abuso», escupió ella. Me reí, una risa seca y cansada. «¿Abuso? Yo te voy a decir que es abuso, Daniela. Abuso es manipular a mi hijo en mi contra. Abuso es hacerme sentir como un estorbo en mi propia familia. Abuso es mentirme en mi cara y esperar que me lo trague sin decir nada». «Nadie te ha manipulado», dijo ella con veneno. «Ah, ¿no?», la reté. «Entonces dime, ¿quién decidió no invitarme a la boda? ¿Fue idea de Rodrigo?» Silencio. «Contesta», insistí. Rodrigo bajó la mirada. Ese fue toda la respuesta que necesité. «Eso pensé», murmuré. Mi hermana Clara finalmente habló. «Rodrigo, ¿cómo pudiste? Es tu padre». «Tía, tú no entiendes», comenzó él. «Entiendo perfectamente», lo cortó ella. «Entiendo que dejaste que tu esposa te convenciera de faltarle el respeto al hombre que te dio todo». «No fue así», protestó Rodrigo débilmente. «Entonces, ¿cómo fue?», preguntó mi compadre Julio. «Porque desde donde yo lo veo, tu padre tiene toda la razón del mundo para estar furioso», Daniela resopló. «Por supuesto que todos se van a poner de su lado. No se trata de lados», dijo la esposa de Roberto. «Se trata de hacer lo correcto, y lo que ustedes hicieron no estuvo bien». La niña seguía llorando. Me dolió el alma verla así. Ojalá pudiera explicarle que nada de esto era culpa suya, que los adultos a veces somos tan tontos que lastimamos a los que más amamos sin darnos cuenta. «Creo», dije finalmente, «que esta cena terminó». «Papá, no nos puedes echar», protestó Rodrigo.
Claro que puedo, respondí. Es mi casa. ¿En serio vas a hacer esto?, preguntó Daniela incrédula. ¿En Navidad? Ustedes empezaron esto en Navidad, le recordé. Yo solo lo estoy terminando. Rodrigo se veía destrozado. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que lo perdonaba. Pero otra parte, la parte que llevaba años siendo ignorada, minimizada, olvidada. Esa parte necesitaba que entendiera que había consecuencias. Váyanse, ordené. Los dos, ahora. Daniela tomó su bolso con rabia. Rodrigo intentó una vez más. Papá, podemos arreglarlo. Dame una oportunidad. Ya tuviste todas las oportunidades del mundo, respondí. Cada mes durante 8 años fue una oportunidad para tratarme con respeto, y la desperdiciaste. Se fueron. Rodrigo cargó a la niña, que no dejaba de llorar. Daniela salió hecha una furia sin despedirse de nadie. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. El silencio que quedó fue ensordecedor. Me senté en mi silla. De pronto me sentí muy cansado, muy viejo. Clara se acercó y me puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto», me dijo suavemente. «No lo sé», admití. «Siento como si acabara de romper mi familia». «Tu familia ya estaba rota», dijo Roberto. «Tú solo te diste cuenta hoy». Tenía razón, en el fondo lo sabía. Llevaba años sintiéndolo. Esa distancia, esa frialdad, las llamadas que nunca llegaban, las visitas que siempre se cancelaban, los cumpleaños olvidados, todo había ido sumando hasta explotar esta noche. «¿Crees que volverá?», pregunté en voz baja. Roberto suspiró. «Si vuelve, será por el dinero, no por ti». Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en la sala mirando el árbol de Navidad. Las luces parpadeaban en colores. Los regalos seguían ahí sin abrir. Entre ellos estaban los que había comprado para Rodrigo, Daniela y mi nieta. Me levanté y los recogí. Los llevé a mi estudio. Los guardaría. Tal vez algún día podría dárselos o tal vez no. El tiempo lo diría. Me serví un whisky y me senté frente a la ventana. La ciudad brillaba allá afuera. Miles de familias cenando juntas, riendo, celebrando. Y yo aquí, solo, pero no arrepentido, porque aprendí algo esta noche, algo que debí haber aprendido hace años. El amor sin respeto no es amor. Es dependencia, es costumbre, es conveniencia. Y yo ya no iba a conformarme con eso. Si Rodrigo quería volver a mi vida, tendría que ganárselo. Tendría que demostrarme que valoraba quién soy, no solo lo que tengo. Y si no volvía, bueno, entonces al menos sabría la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Los días después de Navidad fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada mañana me levantaba temprano, como siempre, pero ya no había razón para apurarme. No había llamadas de Rodrigo pidiéndome consejos sobre algún negocio. No había mensajes de mi nieta mandándome videos de ella cantando. Nada. El silencio tiene un peso particular cuando sabes que es intencional. Roberto me llamó el día 27. «Papá, ¿cómo estás?» «Aquí», respondí. «Vivo». «¿Has sabido algo de Rodrigo?» «No». Hubo una pausa. «Papá, ¿estás seguro de lo que hiciste?» «¿Tú qué crees?» «Creo», dijo despacio, «que hiciste lo que tenías que hacer, pero también creo que duele». «Duele», admití, «pero no tanto como seguir fingiendo que todo estaba bien». «Lo sé». Roberto suspiró. «Oye, he estado pensando, ¿por qué no vienes a cenar con nosotros mañana? Mariana quiere hacer pozole». Sonreí. Mariana, la esposa de Roberto, era buena mujer, sencilla, trabajadora, honesta. Todo lo que Daniela no era. Me encantaría. «Perfecto, te esperamos a las 7». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Parte de mí esperaba que sonara, que fuera Rodrigo llamando para disculparse de verdad, para reconocer su error. Pero pasaron las horas y el teléfono permaneció en silencio. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir a casa de Roberto, mi celular finalmente sonó. El nombre en la pantalla hizo que el corazón me diera un vuelco. Rodrigo.
Respiré hondo antes de contestar. Sí, papá. Su voz sonaba tensa. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. No por teléfono. ¿Podemos vernos? ¿Para qué? Hubo un silencio incómodo. Para arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Repetí. O para que reactive las transferencias. Papá, no es solo por eso, pero sí es parte de la razón, dije. No era una pregunta. Mira, suspiró. Admito que la situación económica se ha complicado sin tu ayuda, pero también quiero que hablemos, que aclaremos todo, que yo perdone y olvide, Foix, lo interrumpí, que nos des una oportunidad de explicarnos. Ya tuvieron esa oportunidad en Navidad, le recordé, y la desperdiciaron mintiendo. Fue un error, papá, un error terrible, pero somos tu familia. Esa palabra otra vez, familia, como si fuera un escudo mágico que borrara todo. ¿Sabes qué, Rodrigo?, dije cansado. Ven a la casa mañana a las 3 de la tarde, tú solo, sin Daniela, y hablaremos. ¿Por qué no puede venir Daniela? Porque quiero hablar con mi hijo, no con su ventrílocuo. Papá, eso es injusto. La vida es injusta, respondí. Mañana a las 3. Si no vienes, entenderé el mensaje. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, en casa de Roberto, me sentí más ligero. Mariana preparó un pozole delicioso. Sus hijos, mis nietos menores, me llenaron de abrazos y preguntas. Me contaron sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños. Niños normales con padres normales que no los usaban como peones en juegos de adultos. ¿Cómo van las cosas con Rodrigo?, preguntó Roberto cuando los niños se fueron a jugar. Viene mañana a hablar. ¿Solo él? Eso pedí. Bien, Roberto asintió. Daniela es el problema, siempre lo ha sido. No puedo culparla completamente, dije. Rodrigo es un adulto. Tomó sus decisiones. Las tomó, concordó Roberto. Pero ella fue quien puso las ideas en su cabeza. Desde que se casaron ha estado tratando de alejarlo de ti. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Qué le hice? Nada, respondió Roberto. Ese es el problema. Daniela viene de una familia donde el dinero lo es todo. Su padre es empresario, pero frío, distante. Ella creció pensando que los padres son solo proveedores, no personas, y cuando vio que tú eras diferente, que en realidad te importábamos, se sintió amenazada. ¿Amenazada de qué? De perder control. Roberto tomó un trago de su cerveza. Si Rodrigo tiene una buena relación contigo, entonces ella no puede manipularlo completamente. Pero si te aleja de él, si te convierte en el enemigo, entonces ella gana todo el poder. Sus palabras tenían sentido. Explicaban mucho, las pequeñas cosas que había notado con los años. Como Daniela siempre tenía una excusa para no venir a las reuniones familiares. Como siempre pintaba mis consejos como intromisiones. Como poco a poco fue construyendo un muro entre Rodrigo y yo. ¿Crees que Rodrigo se dé cuenta? Roberto negó con la cabeza. Está cegado, la ama, y cuando amas a alguien así, no ves sus defectos. Yo amaba a tu madre, dije en voz baja, y veía perfectamente sus defectos. Y aún así, la amaba más. Porque el amor real no es ciego, papá. El amor real ve todo y elige quedarse de todas formas. Tenía razón mi hijo menor, siempre había sido el más sabio de los dos. Al día siguiente, a las 3 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba Rodrigo, solo. Se veía cansado, ojeroso, más viejo de lo que recordaba. «Pasa», dije. Entramos a la sala. Me senté en mi sillón favorito. Él se quedó de pie, nervioso. «Siéntate», ordené. Se sentó en el borde del sofá con las manos entre las rodillas, como un niño regañado. «¿Café?», ofrecí. «No, gracias». «Entonces habla». Rodrigo respiró hondo. «Papá, vine a disculparme. De verdad, lo que hicimos estuvo mal, muy mal, y lo siento». «¿Qué fue lo que estuvo mal exactamente?», pregunté. «Quiero que lo digas con palabras». «No invitarte a la boda, mentirte sobre la invitación, hacerte sentir excluido». «¿Y por qué lo hicieron?». Ahí se trabó, desvió la mirada. «Fue complicado». «Descomplícalo».
Daniela. Comenzó, luego se detuvo. ¿Daniela qué? Ella pensó que sería mejor una ceremonia íntima, solo con nuestros amigos cercanos, sin familia mayor. Sin familia mayor, repetí. ¿Esa es la nueva forma de decir sin viejos estorbando? No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Rodrigo se frotó la cara. Mira, papá, sé que Daniela y tú nunca han tenido la mejor relación. Esa es una forma elegante de decirlo, pero ella es mi esposa, la madre de mi hija, y yo tengo que encontrar un balance. Un balance, dije lentamente. ¿Y ese balance incluye mentirme y excluirme de tu vida? No quería excluirte, pero lo hiciste. Fue un error de juicio. No, lo corregí. Fue una elección. Los errores son accidentales. Las elecciones son deliberadas. Rodrigo finalmente me miró a los ojos. ¿Qué quieres que haga, papá? Que diga que Daniela es horrible. Que me divorcie de ella. ¿Eso te haría feliz? Lo que me haría feliz, dije con calma, es que me trataras con respeto, que reconocieras todo lo que he hecho por ti sin necesidad de pedirte nada a cambio. Que valoraras mi presencia en tu vida no por mi dinero, sino por quien soy. Yo te valoro, papá. ¿De verdad? Me incliné hacia adelante. Dime una cosa, Rodrigo. En los últimos 6 meses, antes de la Navidad, ¿cuántas veces me llamaste solo para saber cómo estaba? No para pedirme algo, no porque necesitaras un favor, solo para hablar. Se quedó callado. Exactos, dije. Ni una vez. Pero cada vez que necesitabas algo, ahí estaba yo. Cuando tu carro se descompuso, yo pagué la reparación. Cuando tu hija se enfermó y el seguro no cubría todo, yo pagué la diferencia. Cuando querían irse de vacaciones a Cancún, yo les di el dinero extra, siempre disponible, siempre ahí. Y te lo agradezco, papá. Pero no me respetas, y concluí. Y ahí está la diferencia. Rodrigo bajó la cabeza. ¿Qué quieres que haga para arreglarlo? Para empezar, Quinn, dije, quiero la verdad, toda. ¿Fue idea de Daniela no invitarme? Silencio largo, muy largo. Sí, finalmente admitió en voz baja. ¿Y tú estuviste de acuerdo? No al principio, pero ella insistió. Dijo que sería menos complicado. Que tú probablemente ni querrías ir porque no te gusta Daniela y harías que todo fuera incómodo. Sentí como la rabia volvía a hervir dentro de mí. ¿Y tú le creíste? Yo, no sé, tal vez quise creerle. Era más fácil, repetí con amargura. Siempre buscas lo más fácil, Rodrigo. Cuando tu madre murió y las cosas se pusieron difíciles, yo no busqué lo más fácil, busqué lo correcto. Trabajé el doble, dormí la mitad. Me aseguré de que ustedes no sintieran su ausencia más de lo necesario. Lo sé, papá. ¿Lo sabes? Me puse de pie. No creo que lo sepas, porque si lo supieras, nunca me habrías hecho esto. Rodrigo también se levantó. Tienes razón, tienes toda la razón. Fui un cobarde, debí defenderte, debí insistir en que estuvieras ahí, pero no lo hiciste, no lo hice. Las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, y ahora no sé cómo arreglarlo. ¿De verdad quieres arreglarlo?, pregunté. ¿O solo quieres que reactive las transferencias? Quiero arreglarlo, insistió. El dinero. Sí, nos está afectando. Daniela está furiosa. Hemos tenido que ajustar todo. Pero esto no es solo por eso, eres mi padre. No quiero perderte. Ya me perdiste, dije fríamente. El día que decidiste que tu esposa era más importante que tu padre. No es que sea más importante, es diferente. ¿Diferente cómo? Ella es mi compañera de vida. Tú eres mi padre. Los dos son importantes. Pero cuando tuviste que elegir, señalé, elegiste a ella. Porque es mi esposa. Y yo soy tu padre, contraataqué. El hombre que te limpió cuando eras bebé, que te enseñó a caminar, que lloró en tu graduación, que pagó tu boda completa con ella. ¿Y eso vale menos que 8 años de matrimonio? Rodrigo se limpió las lágrimas. No es una competencia, papá. Tienes razón. No lo es. Porque si lo fuera, yo ya habría ganado hace mucho. Me acerqué a él, pero no se trata de ganar o perder, se trata de respeto. Y ustedes no me respetan. ¿Qué puedo hacer para que me creas?
Acciones, respondí simplemente. No palabras, acciones. ¿Qué tipo de acciones? Eso lo decides tú. Me alejé hacia la ventana. Pero te advierto algo, Rodrigo. Si vienes aquí solo porque necesitas el dinero, si todo esto es teatro para recuperar las transferencias, lo voy a saber y cuando lo sepa, será el final definitivo entre nosotros. No es teatro. El tiempo lo dirá. Rodrigo se quedó parado ahí, sin saber qué más decir. Finalmente habló con voz quebrada. ¿Puedo al menos traer a mi hija a visitarte? Ella te extraña. Eso me dolió, porque yo también la extrañaba. Era inocente en todo esto, una víctima más de las decisiones estúpidas de los adultos. Puedes traerla, accedí, pero solo tú y ella. Daniela no es bienvenida en esta casa hasta que me deba una disculpa real. Ella dice que no tiene nada de qué disculparse. Entonces, dije volteándome a mirarlo, supongo que no vendrá por mucho tiempo. Rodrigo asintió lentamente. Entiendo. ¿Entiendes? Lo desafié. ¿De verdad? Porque yo creo que sigues sin entender nada. Estoy tratando, papá, no lo suficiente. Señalé hacia la puerta. Ahora vete. Piensa en lo que hablamos. Y cuando estés listo para demostrarme que realmente te importo más allá de mi dinero, sabes dónde encontrarme. Se fue sin decir más. Lo vi desde la ventana subirse a su carro. Se quedó sentado ahí por varios minutos, con la cabeza apoyada en el volante. Luego arrancó y se fue. Me senté en mi sillón. Me sentía vacío, agotado. No hay nada más cansado que pelear con tus propios hijos. Mi teléfono sonó. Era Clara, mi hermana. ¿Cómo te fue con Rodrigo? Vino, habló, se fue. ¿Y? Y nada, dice que lo siente, que quiere arreglarlo, pero no sé si le creo. Dale tiempo, aconsejó Clara. A veces los hijos necesitan perder algo para valorarlo. ¿Y si ya es muy tarde? Entonces, dijo mi hermana con sabiduría, al menos sabrás que hiciste todo lo posible y podrás vivir en paz con eso. Tenía razón, como siempre. Esa noche revisé mi correo. Había un mensaje de mi contador. Mis inversiones iban bien. El dinero que había estado enviándole a Rodrigo cada mes ahora se quedaba en mi cuenta. Se acumulaba, crecía. Dinero que podía usar para mí, para viajar, para disfrutar, para vivir los años que me quedaban sin tener que preocuparme por hijos ingratos. Pero el dinero no llena el vacío que deja una familia rota. Cerré la computadora y me serví otro whisky. Afuera, la ciudad seguía brillando. La vida seguía su curso. Y yo aquí en mi casa grande y vacía, preguntándome cómo llegamos a este punto. Cuando empecé a construir mi negocio, hace más de 40 años, lo hice pensando en ellos, en mis hijos, en darles una vida mejor, en que nunca tuvieran que pasar las necesidades que yo pasé de niño. Y lo logré. Les di todo. Pero en el proceso, les enseñé a valorar algo. Tal vez ese fue mi error. Darles tanto que nunca aprendieron el verdadero valor de las cosas o el valor de las personas. Rodrigo creció con todo. Nunca le faltó nada. Y ahora que le quité una parte de ese todo, finalmente está entendiendo que las cosas no son eternas, que hay consecuencias. La pregunta era, ¿aprendería la lección? ¿O simplemente encontraría otra forma de conseguir lo que quería sin tener que cambiar realmente? Solo el tiempo lo diría. Y yo tenía todo el tiempo del mundo, porque a diferencia de Rodrigo, yo no necesitaba nada de él. Él era quien me necesitaba a mí. Y ya era hora de que lo recordara. Pasaron 2 semanas sin noticias de Rodrigo, 2 semanas de silencio absoluto, ninguna llamada, ningún mensaje, nada. Al principio me dije que no me importaba, que esto era exactamente lo que esperaba, que había hecho lo correcto al establecer límites, pero las noches eran largas, y en la soledad de mi casa el silencio pesaba como plomo. Roberto me visitaba cada 3 días, Clara llamaba todas las mañanas, mi compadre Julio pasaba por café los martes y jueves. Todos trataban de mantenerme ocupado, de llenar el vacío que Rodrigo había dejado. ¿Has sabido algo?, me preguntaba Roberto cada vez. No, respondía yo. Y está bien así. Pero no estaba bien, y ambos lo sabíamos.
El 10º día después de nuestra conversación, recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Señor Mendoza, soy Patricia, la mamá de Sofía, compañera de escuela de su nieta. Valeria me pidió que le dijera que lo extraña mucho y que quiere visitarlo. ¿Estaría bien si la llevo el sábado? Rodrigo dio su permiso, pero dice que él no puede llevarla. Leí el mensaje 3 veces. Valeria, mi nieta, había encontrado la forma de contactarme a través de la mamá de una amiga. Era lista esa niña, como su abuelo. Respondí inmediatamente. Sería un honor recibir a mi nieta. El sábado a las 2 está perfecto. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, arreglé la casa, preparé galletas de chispas de chocolate, las favoritas de Valeria, y saqué los juegos de mesa que teníamos guardados. A las 2 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, mi nieta de 7 años con su mochila de unicornios y una sonrisa tímida. «Abuelito», se lanzó a mis brazos y sentí cómo el corazón se me partía y se reparaba al mismo tiempo. La abracé fuerte, aspirando ese olor a shampoo de fresa que siempre tenía. «Hola, mi amor. Te extrañé mucho». «Yo también te extrañé». Su voz sonaba al borde del llanto. Patricia, una mujer de unos 35 años, sonrió desde atrás. «Hola, señor Mendoza. Vengo por ella a las 6. ¿Está bien?» «Perfecto, muchas gracias por traerla». «No hay problema. Valeria habla mucho de usted». Cuando Patricia se fue, Valeria y yo entramos a la casa. Ella miró alrededor como si buscara algo. «¿Dónde está papá?» «No vino, corazón, pero tú y yo vamos a pasar una tarde increíble juntos». «¿Por qué ya no vienes a mi casa?», preguntó directamente. Los niños tienen esa capacidad de ir directo al punto sin rodeos. Me senté en el sofá y la jalé a mi lado. «A veces los adultos tenemos desacuerdos, mi amor, pero eso no significa que yo no te quiera». «¿Es por la boda?». Así que sabía más de lo que pensaba. «En parte. Mamá dice que tú estás enojado porque eres terco». Su voz era inocente. Solo repetía lo que había escuchado. «¿Y tú qué crees?». Valeria se mordió el labio. «Yo creo que mamá y papá hicieron algo malo y tú te enojaste. Como cuando yo hago algo malo y mamá se enoja conmigo. Eres muy lista. ¿Vas a perdonarlos?». Esa pregunta era más complicada de responder. «No lo sé todavía, corazón. Perdonar es fácil, olvidar es lo difícil, y confiar otra vez es todavía más difícil». «Ya no confías en papá». «Quiero confiar en él», dije honestamente, «pero tiene que demostrarme que puedo». Valeria asintió como si entendiera perfectamente. Luego cambió de tema con la velocidad característica de los niños. «¿Puedo comer galletas?». «Por supuesto. Las hice especialmente para ti». Pasamos la tarde jugando, riendo, viendo caricaturas. Por unas horas, pude olvidar todo el dolor y simplemente ser el abuelo. Ese rol que siempre había amado más que cualquier otro. A las 5:30, mientras preparaba la mochila de Valeria, ella me preguntó: «Abuelito, ¿me puedes hacer un favor?». «Lo que quieras, mi amor. ¿Puedes volver? A nosotros nos hace falta. Papá está siempre triste. Mamá está enojada todo el tiempo. Ya no nos reímos como antes». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. «Mi amor, yo no me fui. Ellos me alejaron. ¿Pero no puedes regresar?». «No funciona así, corazón. Yo siempre estaré aquí para ti, pero con tus papás es complicado». «Los adultos siempre dicen que es complicado», suspiró ella con más sabiduría de la que debería tener a su edad. «Pero yo creo que solo están siendo tontos». No pude evitar reírme. Tal vez tenga razón. Cuando Patricia vino por ella, Valeria me abrazó fuerte. «Te amo, abuelito». «Yo también te amo, mi niña hermosa. Siempre». Después de que se fueron, la casa volvió a sentirse vacía. Pero había algo diferente. Un pequeño pedazo de luz en medio de la oscuridad. Esa noche recibí un mensaje de Rodrigo. «Gracias por ver a Valeria. Ella llegó muy feliz». No respondí. Qué fácil para él agradecerme por algo que debería ser normal. Por ver a mi propia nieta. Al día siguiente era domingo. Decidí ir a misa, algo que no hacía desde el funeral de mi esposa.
No soy particularmente religioso, pero a veces necesitas un lugar donde pensar en silencio. La iglesia estaba llena. Me senté en una de las bancas del fondo. El padre Ignacio, ya un hombre de unos 60 años que conocía a mi familia desde hace décadas, dio un sermón sobre el perdón. El perdón, decía, no es olvidar la ofensa, no es pretender que no pasó nada. El perdón es liberarte del peso del rencor, es decidir que no vas a permitir que la acción de otra persona controle tu paz mental. Sus palabras resonaron en mí. ¿Estaba permitiendo que las acciones de Rodrigo controlaran mi paz? Probablemente, pero tampoco estaba dispuesto a perdonar solo porque sí. El perdón sin cambio real no era perdón, era permiso para seguir lastimando. Después de misa, el padre Ignacio me detuvo en la salida. «Raúl, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía». «Padre, bien, dentro de lo que cabe. ¿Quieres hablar? No sé si serviría de algo». A veces sonrió con gentileza. Hablar no sirve para resolver problemas, sirve para ordenarlos en la cabeza. Terminamos en su oficina tomando café aguado de la parroquia. Le conté todo, la boda, la mentira, la cancelación de las transferencias, mi conversación con Rodrigo, la visita de Valeria. El padre Ignacio escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó pensativo por un momento. ¿Sabes cuál es el problema, Raúl? ¿Cuál? Que tú confundiste dar con amar, y Rodrigo confundió recibir con ser amado. Sus palabras me golpearon. Explíquese, padre. Tú diste y diste y diste. Dinero, tiempo, esfuerzo, todo. Y pensaste que eso era amor. Y lo era, en parte. Pero el amor también necesita límites. Necesita que la otra persona dé algo de vuelta. No dinero necesariamente, sino respeto, consideración, tiempo. Eso es lo que yo quiero, dije. Respeto. Lo sé. Y tienes todo el derecho de pedirlo. Pero Rodrigo creció recibiendo. Nunca aprendió a dar porque nunca tuvo que hacerlo. Todo le llegaba fácil. Y ahora que le quitaste esa facilidad, está descubriendo algo que debió haber aprendido hace años. Que las relaciones son de dos vías. Entonces hice bien. Hiciste lo necesario, corrigió el padre. No sé si fue bien o mal. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero era necesario. Porque seguir como estaban era perpetuar una dinámica tóxica. ¿Y ahora qué hago? Esperas, dijo simplemente. Esperas a ver si Rodrigo aprende, si cambia, si demuestra que valora la relación más allá del dinero. Y mientras tanto, cuidas tu paz mental, porque uno no puede poner su felicidad en manos de otros, ni siquiera de los hijos. Salí de la iglesia sintiéndome un poco más ligero, no resuelto, pero más claro. El padre Ignacio tenía razón. Había confundido dar con amar y necesitaba aprender la diferencia. Los días siguientes establecí una rutina nueva. Me levanté temprano y salí a caminar por el parque. Retomé mi lectura, algo que había abandonado por años. Llamé a viejos amigos con los que había perdido contacto. Poco a poco, empecé a construir una vida que no girara alrededor de mis hijos. Y fue liberador. Descubrí que había sacrificado mucho de mí mismo en el altar de ser padre. Había dejado hobbies, amistades, intereses, todo para estar disponible para ellos. Y aunque no me arrepentía, también me daba cuenta de que había perdido pedazos de mí mismo en el proceso. El día 22 después de Navidad, Roberto me llamó. «Papá, necesito contarte algo». «¿Qué pasó?» «Daniela fue a verme». Eso me sorprendió. ¿A ti? ¿Para qué? Para convencerme de que te convenza a ti de que reactives las transferencias. No pude evitar soltar una risa amarga. Por supuesto. Fue desagradable, continuó Roberto. Me dijo que estabas siendo cruel, que la familia no se trata así, que los estás dejando en la ruina. ¿En la ruina? Repetí incrédulo. Rodrigo gana bien. Ella trabaja. No están en la ruina. Simplemente no pueden seguir viviendo por encima de sus posibilidades. Exacto, eso le dije. Y se enojó. Mucho. Me acusó de ser tu favorito, de no entender por qué tú me das dinero a mí. Yo no te doy dinero. Eso también le dije, y no me creyó.
Está convencida de que tú ayudas a unos hijos y a otros no. Tiene esta narrativa en su cabeza donde tú eres el villano y ellos las víctimas. Negué con la cabeza aunque Roberto no podía verme. ¿Y Rodrigo? Él estaba ahí pero callado como siempre cuando ella habla. Cobarde, murmuré. Papá, creo que deberías saber algo más. ¿Qué? Están buscando préstamos. Han ido a varios bancos. Al parecer tienen deudas que no sabías. Tarjetas de crédito al máximo. Un préstamo de auto que apenas pueden pagar. Esa información me sorprendió. ¿Cómo sabes eso? Daniela se lo contó a Mariana pensando que ella me convencería de ayudar, pero lo único que logró fue dejarme claro que el problema no es que les hayas quitado tu ayuda. El problema es que nunca aprendieron a administrarse. $10,000 al mes, dije pensativo, más sus ingresos. Deberían vivir cómodamente. ¿En qué diablos gastaban todo? No sé, pero claramente en cosas que no necesitaban. Después de colgar con Roberto me quedé pensando. Parte de mí quería intervenir, ayudar, resolver el problema como siempre había hecho. Pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a poner límites, sabía que eso sería un error. Si los rescataba ahora, nunca aprenderían. Volveríamos al mismo ciclo. Ellos gastando sin control y yo cubriendo los huecos. No, esta vez tenían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Rodrigo, en Valeria, en el desastre financiero que aparentemente habían creado. Parte de mí sentía culpa. Tal vez debía haberles enseñado mejor sobre el dinero, sobre el valor de las cosas. Pero entonces recordé todas las conversaciones que había tenido con Rodrigo a lo largo de los años, todas las veces que le aconsejé ahorrar, invertir, no gastar en lujos innecesarios. Y él siempre asentía, siempre decía que sí, pero nunca lo hacía, porque siempre estaba yo ahí para cubrir los errores. Ahora ya no estaba, y finalmente tendría que enfrentar la realidad. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señor Mendoza? Sí. Habla el gerente del Banco Nacional. Mi nombre es Eduardo Salinas. Lo llamo porque su hijo, Rodrigo Mendoza, nos puso como referencia personal para un préstamo y necesitamos verificar algunos datos. Ahí estaba. La jugada desesperada. ¿Qué tipo de préstamo? Un préstamo personal por 150,000 pesos. Él menciona que usted puede dar fe de su capacidad de pago. 150,000 pesos. No era una cantidad pequeña. Dígame, señor Salinas, ¿cuál es su verdadera pregunta? Bueno, el hombre titubeó. Necesitamos saber si usted estaría dispuesto a hacer aval del préstamo. No, respondí sin dudar. ¿Perdón? No seré aval. Y si me pregunta sobre su capacidad de pago, le diré que hasta hace poco dependía financieramente de mí en gran medida. No puedo dar fe de que pueda pagar ese préstamo sin ayuda externa. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Entiendo. Bueno, esa información es muy útil. Gracias por su honestidad, señor Mendoza. De nada. Colgué y me sentí extraño, no culpable, no arrepentido, solo extraño. Acababa de negarle ayuda a mi hijo. Activamente había saboteado su intento de conseguir dinero, pero tenía que hacerlo, porque ese préstamo solo pospondría el problema, no lo resolvería. Ellos necesitaban cambiar sus hábitos, y eso solo podía pasar si tocaban fondo. Media hora después mi teléfono explotó. Llamadas de Rodrigo, una tras otra, no contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes. Papá, ¿qué hiciste? El banco me negó el préstamo por tu culpa. ¿Por qué nos haces esto? Solo necesitábamos un poco de ayuda. Eres mi padre, se supone que debes apoyarme. Daniela tiene razón sobre ti. Leí cada mensaje sin responder. Cada uno confirmaba lo que ya sabía. Para Rodrigo, yo solo era útil cuando daba dinero. Cuando ponía límites, me convertía en el enemigo. Finalmente le mandé un solo mensaje. Aprende a vivir con lo que ganas. Es la única ayuda real que puedo darte ahora. Su respuesta fue inmediata. Vete al diablo. Y ahí estaba.
La máscara finalmente había caído. Todo el teatro de disculpas, de querer arreglar las cosas, de valorar nuestra relación, todo era mentira. Solo quería mi dinero. Y ahora que quedó claro que no lo iba a conseguir, mostraba su verdadero rostro. Le mandé una captura de pantalla de ese último mensaje a Roberto. Y ahí está la verdad, me respondió. Lo siento, papá. No lo sientas, yo ya no lo hago. Y era cierto. En ese momento algo se rompió definitivamente dentro de mí. No con dolor, no con rabia, sino con una claridad fría y cristalina. Mi hijo no me quería. Mi hijo quería mi dinero. Y mientras yo siguiera confundiendo las dos cosas, seguiría sufriendo. Esa tarde fui a ver a mi abogado. Ricardo Montes había manejado mis asuntos legales por más de 20 años. Era un hombre serio, meticuloso, discreto. Don Raúl, ¿qué lo trae por acá? Necesito actualizar mi testamento. Nos sentamos en su oficina. Le expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles emocionales. Solo los hechos. Quiero cambiar la distribución de mi herencia. ¿Cómo la quiere? 50% para Roberto, 30% para un fideicomiso educativo para mis nietos, que solo puedan acceder cuando cumplan 25 años. 10% para mi hermana Clara. Y 10% dividido entre las causas de caridad que le voy a especificar. Ricardo levantó las cejas. ¿Y Rodrigo? Rodrigo no recibe nada directamente. Sus hijos sí, eventualmente, pero él no. Don Raúl, eso va a crear un problema enorme. Ya hay un problema enorme, respondí. Al menos así me aseguro de que mi dinero vaya a personas que lo valoren. ¿Estás seguro? Estas decisiones son difíciles de revertir. Completamente seguro. Ricardo asintió y empezó a tomar notas. Muy bien, prepararé los documentos. ¿Algo más? Sí, quiero cambiar también los beneficiarios de mis seguros de vida y mis cuentas de inversión. Misma distribución. Entendido. Salí de ahí sintiéndome más ligero de lo que había estado en semanas. Por primera vez, sentía que tenía control sobre mi propia vida, que no estaba siendo rehén de las expectativas de nadie más. Esa noche, cené con Clara, le conté sobre los cambios en el testamento. ¿Estás seguro de eso?, me preguntó preocupada. Nunca he estado más seguro de nada. Rodrigo se va a volver loco cuando se entere. Rodrigo no tiene por qué enterarse hasta que yo muera, y para entonces ya no será mi problema. Clara me estudió por un momento. Estás cambiado. Estoy cansado, corregí, cansado de ser el banco de la familia, cansado de ser valorado solo por mi dinero, cansado de poner a todos antes que a mí mismo. No es malo ponerte primero de vez en cuando. Debí haberlo hecho hace años. Pasó otra semana. Rodrigo no volvió a contactarme. Tampoco Daniela. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Y extrañamente, eso no me dolía tanto como pensé que lo haría. Valeria sí me llamaba. Patricia, la mamá de su amiga, había sido lo suficientemente amable de darle mi número. Hablábamos por teléfono cada 2 días. Ella me contaba sobre la escuela, sus amigas, sus dibujos. Yo le contaba historias de cuando su papá era niño. Historias que Rodrigo probablemente no le había contado nunca. Abuelito, ¿es cierto que papá una vez se cayó en un charco de lodo y llegó todo sucio a casa? Me reí. Es cierto. Tu abuela casi le da un infarto. Tenía lodo hasta en las orejas. Su risa al otro lado del teléfono era música para mis oídos. ¿Cuándo puedo verte otra vez? Cuando quieras, mi amor. Solo dile a la mamá de Sofía y yo arreglo todo. ¿Y papá y mamá? Ellos también pueden venir si quieren. Mentí. Sabía que no querrían. No creo que quieran. Mamá dice que eres muy terco. ¿Y tú qué crees? Yo creo que los adultos pelean por cosas tontas. A veces tienes razón. Un mes después de Navidad, recibí una llamada inesperada. Era Daniela. Contesté más por curiosidad que por otra cosa. ¿Sí? Suegro. Su voz sonaba diferente, menos segura, menos arrogante. Necesito hablar con usted. Estoy escuchando. No por teléfono. ¿Podemos vernos? ¿Para qué? Para hablar. Para disculparme. Eso me tomó por sorpresa. ¿Disculparte? Sí. Sé que he sido difícil.
Y sé que parte de esto es mi culpa. Parte, repetí. ¡Qué generosa! Por favor, solo deme una oportunidad de explicarme. Dudé. Cada instinto me decía que era una trampa, otra manipulación, pero una pequeña parte de mí, la parte que todavía tenía esperanza, quería escuchar. Está bien, mañana a las 4, en mi casa, tú sola. Gracias. Colgué preguntándome si acababa de cometer un error. Al día siguiente, me preparé como si fuera a una batalla, porque en cierto modo lo era. Daniela era inteligente, manipuladora, sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería, y yo tenía que estar alerta. A las 4 en punto sonó el timbre. Abrí y ahí estaba ella. Se veía diferente, más delgada, más cansada, sin el maquillaje perfecto de siempre, con el cabello recogido en una cola simple. «Pase», dije fríamente. Entramos a la sala. Ella se sentó en el borde del sofá nerviosa. Yo me mantuve de pie con los brazos cruzados. «Habla». Daniela respiró hondo. «Vine a disculparme. De verdad, sin trucos, sin manipulaciones, solo... Lo siento». «¿Lo sientes por qué exactamente?» «Por todo. Por no invitarlo a la boda. Por mentirle. Por alejar a Rodrigo de usted. Al menos admites eso». «Sí», bajó la mirada. «Fue mi culpa, no de Rodrigo. Mía. Yo lo convencí. Yo planté las ideas. Yo soy la mala de esta historia». «¿Y por qué lo hiciste?» Ella se mordió el labio. «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «De perderlo. De que Rodrigo siempre lo eligiera a usted sobre mí. De ser la segunda opción». «Eso es ridículo». «Lo sé», admitió, «pero los celos no son racionales, y yo vengo de una familia donde el amor siempre fue condicional. Mi padre solo nos quería cuando éramos útiles. Mi madre solo nos abrazaba cuando hacíamos algo que la hacía quedar bien. Nunca conocí el amor incondicional hasta que nací Valeria. Me senté finalmente. Y pensaste que yo era igual. No pensé, asumí, y actué basada en esa asunción. Cada vez que usted ayudaba a Rodrigo, yo lo veía como una forma de control, de mantenerlo atado a usted, de que nunca fuera realmente nuestro. Yo nunca traté de controlarlo. Lo sé. Ahora lo sé. Pero entonces solo veía lo que mi experiencia me había enseñado a ver. Había algo en su voz, algo auténtico. Por primera vez desde que la conocía, Daniela no estaba actuando. «¿Qué cambió?», pregunté. «Valeria». Su voz se quebró. Valeria me preguntó por qué ya no ve a su abuelo, y no pude darle una buena respuesta, porque no la hay. Y luego la vi tan feliz después de visitarlo, y me di cuenta de lo que le estoy quitando, de lo que nos estoy quitando a todos. Un poco tarde para esa revelación. Lo sé, y no espero que me perdone. Solo quería que supiera que lo siento, que tenía razón, y que voy a trabajar en cambiar. ¿Cambiar cómo? He estado yendo a terapia, desde hace 2 semanas. Rodrigo no lo sabe todavía, pero necesito deshacer todo este daño que he causado, y empieza por admitir que fui yo quien lo causó. Me quedé en silencio por un largo momento, estudiándola, buscando signos de manipulación, de falsedad, pero solo veía a una mujer rota tratando de recomponerse. «El dinero», dije finalmente, «es parte de por qué estás aquí. No voy a mentirle, estamos en problemas financieros graves, pero aunque nos ayudara hoy, si no cambiamos nuestros hábitos, estaríamos en el mismo lugar en 6 meses. Mi terapeuta me ha hecho ver eso, que el problema no es la falta de dinero, es cómo lo manejamos. ¿Y Rodrigo? Él está asustado, enojado, confundido. Siente que lo traicioné al venir aquí sin decirle, pero tenía que hacerlo, por mí, por nosotros. ¿Me estás pidiendo que regrese como si nada hubiera pasado? No», dijo firmemente. «Le estoy pidiendo que nos dé tiempo para demostrarle que podemos cambiar, que aprendimos la lección, y si después de ese tiempo decide que no quiere volver, lo entenderé». Por primera vez desde Navidad sentí algo parecido a la esperanza.
¿Cuánto tiempo? No sé. 6 meses. 1 año. El que usted considere justo. ¿Y el dinero? No le voy a pedir dinero, dijo. Ya hablé con Rodrigo. Vamos a vender el carro nuevo y comprar uno usado. Vamos a mudarnos a una casa más pequeña. Vamos a ajustar nuestro estilo de vida a lo que realmente ganamos. Eso me impresionó. Eran cambios reales, sacrificios reales. ¿Y Rodrigo está de acuerdo con eso? No le quedó opción. O cambiamos o nos hundimos, y tiene que elegir. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía normal. Gente caminando, carros pasando, el mundo girando sin importarle nuestros dramas personales. Daniela, dije sin voltearme, aprecio que hayas venido y aprecio tu honestidad, pero las palabras son fáciles. Lo difícil son las acciones. Lo sé, así que esto es lo que voy a hacer. Me volteé para mirarla. No voy a reactivar las transferencias, no voy a darles dinero, no voy a ser su red de seguridad, pero tampoco voy a cerrar la puerta completamente. ¿Qué significa eso? Significa que pueden llamarme, pueden visitarme, pueden incluirme en sus vidas, pero como familia, no como banco. Eso es justo. Y una cosa más, agregué. Quiero una disculpa de Rodrigo, una real, no un mensaje de texto, no una llamada rápida. Quiero que venga aquí, me mire a los ojos y admita lo que hizo. Se lo diré. No se lo digas, que él decida si quiere hacerlo o no. Porque si no lo hace por su cuenta, entonces no significa nada. Daniela asintió, se puso de pie. Gracias por escucharme. No me des las gracias todavía, esto apenas comienza. Se fue, y yo me quedé en la sala procesando todo. ¿Era real o era otro juego? Solo el tiempo lo diría. Esa noche llamé a Roberto y le conté todo. ¿Le crees?, me preguntó. Quiero creerle, pero también soy cauteloso. Eso es sabio. Veremos qué hace Rodrigo. Esa será la verdadera prueba. Pasaron 3 días, luego 5, 1 semana. Ninguna llamada de Rodrigo, ningún mensaje, ninguna disculpa. Y con cada día que pasaba, mi respuesta se hacía más clara. Rodrigo había elegido su orgullo sobre nuestra relación, y yo había elegido mi dignidad sobre su conveniencia. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz con esa elección. 2 semanas después de la visita de Daniela, seguía sin noticias de Rodrigo. Era mediados de febrero. El clima había cambiado. Las noches eran más frescas. Y yo había cambiado también. Me había acostumbrado a mi nueva rutina. Despertaba temprano, salía a caminar, leía el periódico en mi cafetería favorita, revisaba mis inversiones, almorzaba con algún amigo. Por las tardes, a veces iba al cine solo. Otras veces simplemente me sentaba en el parque a ver pasar la vida. Y era extrañamente liberador. Por primera vez en años, no estaba pendiente del teléfono esperando que Rodrigo me llamara para pedirme algo. No estaba preocupado por resolver problemas que no eran míos. Simplemente existía. Para mí. Valeria me seguía llamando. Esas conversaciones eran el punto brillante de mis días. Me contó que se habían mudado a una casa más pequeña, que su papá había vendido su camioneta, que su mamá estaba más seria pero más tranquila. ¿Estás bien, mi amor?, le pregunté una tarde. Sí, abuelito. La nueva casa es más chiquita, pero tiene un jardín donde puedo jugar. Y mamá dice que vamos a plantar flores. Eso suena hermoso. ¿Cuándo vienes a verla? Cuando tus papás me inviten. Pero yo te invito. Me reí. Eso cuenta. Pero necesito que tus papás estén de acuerdo. Son tontos, suspiró. Los adultos siempre complican todo. A veces sí, mi amor, a veces sí. El día 23 de febrero, un sábado por la tarde, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y me encontré con Rodrigo parado ahí. Solo, sin Daniela, sin Valeria. Solo él. Se veía diferente, más delgado, con barba de varios días, ojeras profundas, ropa arrugada. Hola, papá. Rodrigo. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado sin decir palabra. Entramos a la sala. Se sentó en el mismo lugar donde Daniela se había sentado semanas atrás.
Yo tomé mi lugar habitual. El silencio se extendió entre nosotros, largo, pesado, incómodo. Finalmente Rodrigo habló. Daniela me contó que vino a verte. Así es. Me enojé mucho cuando me lo dijo. Sentí que me había traicionado. ¿Y ahora? Ahora entiendo que ella fue más valiente que yo. Levantó la mirada. Vine a disculparme, papá, de verdad, sin excusas, sin justificaciones. Lo que hice estuvo mal, muy mal. Esperé. No iba a facilitarle las cosas. No debí excluirte de la boda, continuó. No debí mentirte sobre la invitación. No debí permitir que Daniela te tratara como lo hizo. No debí priorizar el dinero sobre nuestra relación. Y definitivamente no debí mandarte al diablo cuando no me diste el préstamo. ¿Por qué lo hiciste entonces? Se frotó la cara con las manos. Porque soy un cobarde. Porque era más fácil seguirle la corriente a Daniela que enfrentarla. Porque me acostumbré a que tú siempre estuvieras ahí. Siempre resolvieras todo. Siempre me rescataras. Y cuando dejaste de hacerlo, no supe cómo manejarlo. Tenías 42 años, Rodrigo. No eres un niño. Lo sé, y esa es la parte más vergonzosa, que a mi edad todavía dependía de ti como si tuviera 15 años. ¿Qué cambió? Todo. Soltó una risa amarga. Tuvimos que vender la camioneta. Nos mudamos a una casa con la mitad de espacio. Cancelamos las membresías del gimnasio, del club, de todo. Daniela dejó de ir al salón de belleza. Yo empecé a llevar lunch al trabajo en lugar de comer fuera. ¿Y sabes qué descubrí? ¿Qué? Que no necesitábamos nada de eso, que éramos más felices antes cuando teníamos menos, que toda esa vida de lujo que tratábamos de mantener solo nos estaba ahogando. Podrías haberlo descubierto sin todo este drama. Tienes razón, pero a veces uno necesita tocar fondo para abrir los ojos. Me recliné en mi silla estudiándolo. Había algo diferente en él. Una humildad que nunca había visto, una vulnerabilidad real. ¿Daniela realmente está yendo a terapia? Sí, y me pidió que fuera con ella. Empezamos terapia de pareja hace una semana. ¿Y cómo va eso? Es difícil, doloroso, estamos destapando muchas cosas, pero necesario. Me alegra escuchar eso. Papá, su voz se quebró. Te extraño. Extraño llamarte para preguntarte cosas, extraño tus consejos, extraño tenerte en mi vida. Sentí como algo se movía dentro de mi pecho. Yo también te extraño, hijo. ¿Podemos intentarlo otra vez? ¿Podemos reconstruir esto? Depende. ¿De qué? ¿De si realmente cambiaste o solo estás diciendo lo que crees que quiero oír? He cambiado, insistió. O al menos estoy intentándolo. Sé que las palabras no significan nada sin acciones, pero dame la oportunidad de demostrártelo. Lo pensé por un largo momento. Toda mi vida había sido padre, había protegido, provisto, perdonado, pero también había permitido, había facilitado malos hábitos. Había sido demasiado blando. Está bien, dije finalmente, pero con condiciones, las que sean. Primera condición, respeto. Tanto tú como Daniela me tratan con respeto o no me tratan, sin excepciones. Hecho. Segunda condición, no más dinero, ni transferencias mensuales, ni préstamos, ni rescates financieros. Ustedes viven con lo que ganan. Rodrigo tragó saliva pero asintió. Entendido. Tercera condición, inclusión. Si hay eventos familiares importantes, se me incluye, no como afterthought, como familia. Por supuesto. Y última condición, honestidad. Nada de mentiras, nada de medias verdades. Si algo está mal, me lo dicen. Si necesitan consejo, lo piden, pero nada de manipulaciones. Te lo prometo, papá. Los hijos prometen muchas cosas, dije cansado. Ahora hay que ver si las cumplen. Rodrigo se puso de pie. Por un momento pensé que se iría, pero en lugar de eso, dio 2 pasos hacia mí y se arrodilló. Se arrodilló frente a mí como cuando era niño. Papá, sé que la cagué, sé que te lastimé, sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas, porque eres mi padre, porque te amo y porque quiero ser mejor. Las lágrimas corrían por su rostro,
y también por el mío. Lo abracé, mi hijo, mi primogénito, el niño que había cargado en mis brazos cuando nació, el adolescente rebelde que me sacaba canas verdes, el hombre que había olvidado de dónde venía. Te perdono, susurré, pero no voy a olvidar y voy a estar vigilando. Lo sé, y está bien, lo merezco. Nos quedamos así por varios minutos. Padre e hijo, rotos y tratando de recomponernos. Cuando finalmente nos separamos, ambos teníamos los ojos rojos. ¿Quieres un café?, ofrecí. Me encantaría. Fuimos a la cocina. Preparé café como lo hacía antes, cuando Rodrigo venía a visitarme regularmente, antes de Daniela, antes del dinero, antes de todo. ¿Cómo está Valeria?, pregunté. Extrañándote. Habla de ti todo el tiempo. Dice que eres el único que le cuenta historias buenas. Sonreí. Esa niña va a ser escritora algún día, como su abuelo que siempre inventaba historias para dormirme. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de todo, papá. De las historias, de los juegos, de cómo trabajabas todo el día y aún así siempre tenías tiempo para nosotros, de cómo lloraste en el funeral de mamá pero te mantuviste fuerte para nosotros, de todo. Entonces, ¿por qué me olvidaste? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Rodrigo se encogió. No te olvidé. Te di por sentado, que es peor. Asumí que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratara. Y casi te pierdo por eso. Casi, repetí. Pero no completamente, ¿verdad? No completamente, confirmé. Pero estuviste cerca, muy cerca. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos comido miles de veces, donde había ayudado a Rodrigo con la tarea de matemáticas, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, domingos normales. ¿Qué pasó con el préstamo del banco?, y pregunté. No lo conseguimos, obviamente, y fue una bendición disfrazada, porque nos obligó a enfrentar la realidad en lugar de seguir postergándola. ¿Y las deudas? Estamos pagándolas, poco a poco. Hicimos un plan. Va a tomar 2 años, pero vamos a salir. Me alegra. ¿Sabes qué es lo irónico? Rodrigo tomó un sorbo de café. Ahora que no tenemos todo ese dinero extra, somos más felices. Daniela y yo peleamos menos. Valeria está más contenta. La casa es más pequeña, pero se siente más como hogar. El dinero no compra la felicidad. Eso siempre lo decías. Nunca te creí, hasta ahora. Algunas lecciones solo se aprenden por experiencia. Ojalá no hubiera sido tan tonto. Ojalá hubiera escuchado antes. El ojalá no sirve de nada, dije. Lo que sirve es lo que hagas de aquí en adelante. Tienes razón. Terminamos nuestro café hablando de cosas mundanas, del trabajo, del clima, de fútbol. Poco a poco, la conversación se fue sintiendo más natural, más como antes. Cuando estaba por irse, Rodrigo se detuvo en la puerta. Papá, hay algo que quiero que sepas. ¿Qué? Nunca dejé de amarte, incluso cuando estaba enojado, incluso cuando te mandé al diablo. Nunca dejé de amarte. Lo sé, hijo. Lo sé. ¿Puedo volver a visitarte sin que sea raro? Cuando quieras. Esta siempre fue tu casa. Me abrazó otra vez, fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Gracias, papá, por no rendirte conmigo. Los padres no se rinden con sus hijos, aunque a veces quieran. Se rió. Esa risa que no escuchaba en años, auténtica, ligera. Cuando se fue, me quedé parado en la puerta viéndolo subir a su auto, un sedán modesto, nada comparado con la camioneta de lujo que tenía antes. Me saludó antes de arrancar, y yo respondí el saludo. Cerré la puerta y me recargué contra ella. Respiré profundo y sonreí. No todo estaba arreglado. Todavía había mucho trabajo por hacer, mucha confianza por reconstruir, pero era un comienzo, y a veces, un comienzo es todo lo que necesitas. Esa noche llamé a Roberto para contarle. Estaba feliz por su hermano. Sabía que eventualmente lo entendería. Tuvimos suerte, dije. Pudo haber terminado mucho peor. No fue suerte, papá. Fue que finalmente pusiste límites, y eso le enseñó lo que las palabras nunca pudieron. Tenía razón. Todo este dolor, todo este drama había servido para algo.
había servido para que Rodrigo finalmente creciera. A la mañana siguiente, domingo, el timbre sonó temprano. Abrí y ahí estaba Valeria con un dibujo en la mano. «Abuelito». Detrás de ella venían Rodrigo y Daniela, los tres sonriendo. «Buenos días, papá», dijo Rodrigo. «¿Podemos entrar?» «Claro». Daniela se acercó tímidamente. «Suegro, yo también vine a disculparme. Cara a cara, como debe ser. Te escucho. Fui terrible con usted. Lo traté como si fuera un estorbo cuando en realidad es una bendición, y lo siento, de verdad, y voy a trabajar para demostrárselo». Extendí mi mano, ella la tomó, y luego, sorprendiéndome a mí mismo, la jalé para un abrazo. «Bienvenida a la familia», dije. «De verdad esta vez». Ella se rió entre lágrimas. Valeria me jaló del pantalón. «Abuelito, te hice un dibujo». Me arrodillé para verlo. Era un dibujo de toda la familia. Rodrigo, Daniela, Valeria, Roberto y su familia, Clara, y yo en el centro, grande, sonriendo. Es hermoso, mi amor. Es para que lo pongas en tu refri, para que siempre te acuerdes de que te queremos. Lo voy a poner en el lugar de honor, prometí, y lo hice. Ahí sigue hasta hoy. Un recordatorio de que las familias se rompen, pero también se reparan. No fue fácil. Los siguientes meses tuvieron sus altibajos. Hubo momentos de tensión, momentos donde las viejas costumbres trataban de regresar, pero cada vez que eso pasaba, hablábamos, con honestidad, con respeto. Rodrigo y Daniela siguieron en terapia. Yo también comencé a ir, porque me di cuenta de que yo también necesitaba trabajar en mí, en poner límites, en no confundir amor con rescatar. 3 meses después, Rodrigo me invitó a cenar a su nueva casa. Era pequeña pero acogedora. Valeria había decorado su cuarto con dibujos. Había un jardín donde Daniela estaba plantando tomates. «¿Qué te parece?», preguntó Rodrigo. «Me parece perfecto». «No es lo que teníamos antes. Es mejor», dije honestamente, «porque es real». Esa noche, sentados en su pequeño comedor, compartimos una cena sencilla. Pollo asado, ensalada, pan, nada lujoso, pero lleno de amor, y por primera vez en años me sentí verdaderamente parte de su familia. No como el banco, no como el proveedor, sino como el papá, como el abuelo, como debió haber sido siempre. Hoy, casi un año después de aquella Navidad que lo cambió todo, puedo decir que tomé la decisión correcta. Fue dolorosa, fue difícil. Hubo momentos donde quise rendirme, pero no lo hice. Y gracias a eso, recuperé a mi hijo. Gané una nuera y sobre todo, mantuve mi dignidad. Porque aprendí algo importante. El amor sin respeto no es amor, es costumbre, es conveniencia, es dependencia. El amor real requiere respeto, requiere esfuerzo de ambos lados, requiere que ambas personas se valoren no por lo que tienen, sino por quienes son. Y si tú estás pasando por algo similar, si tus hijos o tu familia te están tomando por sentado, si solo te buscan cuando necesitan algo, te digo esto: tienes derecho a poner límites, tienes derecho a exigir respeto, tienes derecho a decir no más. No eres egoísta, no eres cruel, no eres mal padre o madre, eres un ser humano que merece ser tratado con dignidad. Y a veces, el amor más grande que puedes dar es el amor propio, porque solo cuando te respetas a ti mismo, enseñas a otros a respetarte. No será fácil, habrá lágrimas, habrá dolor, habrá noches donde te preguntes si hiciste lo correcto, pero al final, valdrá la pena, porque vivirás en paz, con dignidad, con respeto, y eso no tiene precio. Gracias por escuchar la historia de este viejo. Espero que te sirva de algo, que te ayude a encontrar tu propio camino. Y recuerda, nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para exigir lo que mereces, nunca es tarde para elegirte a ti primero, porque al final del día, la única persona que siempre estará contigo eres tú mismo. Cuídate, respétate, ámate, y el resto se acomodará o no, y estará bien de todas formas.